aquí reunidos, congregados en su nombre y para su gloria. Ahí en su papelito, en su orden de nuestro servicio del día de hoy, tiene un pasaje bíblico que es el Salmo 118. Le voy a invitar que haga su Biblia o que utilice su orden de servicio para leer el pasaje. Salmo 118. Yo le invitaría a que utilizamos el papelito por esta vez porque no vamos a seguir el orden del Salmos. Vamos a leerlo aleatoriamente, pero no quisiera que pasáramos por alto la forma como quisiéramos leerlo, como me gustaría que lo leyéramos. Vamos a leer el versículo 14, el versículo 15 y el 16. Os lo voy a leer. Y después voy a leer el versículo 1, donde dice la parte: porque para siempre es su misericordia. La iglesia lo repetirá con voz audible, fuerte y resonante. Amén. Dice la palabra de Dios: mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, Que para siempre es su misericordia. diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y la iglesia bíblica del Señor Jesucristo dice que para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta llamada, esta exhortación a una adoración, esta exhortación a bendecir y alabar tu nombre. Pedimos, Señor, exaltando tus misericordias, porque para siempre es tu misericordia. Señor, tu misericordia, Señor, la cual nos ha redimido y nos ha alcanzado, Señor. Nos ha dado el tiempo y la oportunidad para poder conocerte, conocer de tu evangelio, conocer de ti. Llegar, Señor, a este punto en el cual podemos decir: grande es tu misericordia. Nuevas son cada mañana, Señor. Las angustias, los problemas, las necesidades que cada mañana y cada día nos enfrentan, Señor, jamás se compararán, Señor, a vivir una condición, Señor, lejos de tu gracia. Pero tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Podemos despertar cada mañana, Señor, alabando y bendiciendo tus misericordias que nuevas son cada mañana. Así lo dice tu palabra, Señor. Que tú, Señor, nos has perdonado, nos has limpiado, Señor. Y que no se acumulan, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, que son muchas como cada día, Señor. Sino que cada mañana tú despiertas o nos despertamos, Señor, nosotros, dando gloria a tu misericordia, Señor. Y hoy, Padre, nos reunimos como tu iglesia. Nos reunimos como tus redimidos para poder exaltar esas misericordias de las cuales hemos sido llenos. Poder ver, Señor, el amor con el cual nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Poder exaltar la gracia, Señor, que hemos recibido, Señor, sin merecerla. Ese regalo precioso de la salvación, ese regalo glorioso de esperanza en vida eterna. Poder exaltar, Señor, el perdón de nuestros pecados que has tenido, Señor, a favor nuestro, Señor, pagando por ellos en la cruz del Calvario, Señor. Levantamos y exaltamos tu misericordia, Señor, esa misericordia que hemos sido adoptados como hijos tuyos, Señor, que hemos sido llamados residentes de tu Espíritu Santo, porque es tu Espíritu Santo quien mora en nosotros. Esas misericordias de habernos dado esperanza, de habernos dado vida, Señor. Esas misericordias que día a día, cada mañana, Señor, podemos experimentar. Esa misericordia gloriosa de poder respirar en este momento. Despertar esta mañana, abrir nuestros ojos y sentir a nuestra esposa a un lado de nosotros, nuestras hermanas sentir a su esposo, ver a sus hijos, poder levantarse y alistarse para venir aquí, Señor. Son esas misericordias, Señor, que nosotros alabamos y bendecimos en esta mañana. Esas misericordias de perdón y de gracia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, oh Dios,
en este día, Señor, en esta orden de este servicio, Dios, a poder gloriarnos en tus misericordias, Señor, y exaltarte, Señor, porque tú mereces toda gloria, toda honra y toda exaltación, Señor. Gracias te damos nuevamente, Padre. Ponemos este servicio en tus manos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a prepararnos para cantar al Señor. Leemos nuevamente el versículo 28, todos juntos ahí en su papel. Dice la palabra de Dios: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Es la luz que brilló en las tinieblas, abriste mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viviste, y pobre te hiciste por amor. Vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré, Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno.
asombroso para mí. Gracias, Señor. Dice la palabra en Salmo 19, 95. Venid contentos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es grande. Él es Señor. Él es Rey grande sobre todos los dioses. A este Rey exaltamos. Su majestad adoramos. Levantamos su nombre en alto porque Él es digno de toda alabanza. Cante con nosotros las dos. Majestad, te adoro, majestad. Gloria a Cristo, toda gloria, alabanza y honor. Majestad.
y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Exaltamos el nombre de Dios, levantamos su nombre porque sabemos que Él es grande y misericordioso. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído de que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escuchen lo que dice este pasaje del versículo 26. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ese nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que nos ha dado perdón de pecados, el que nos sostiene, en quien confiamos, en Él, hermanos, podemos descansar. Y aquellos que esperan en Él no se cansarán, correrán, dice la palabra,
Vamos a cantar este hermoso canto. Hermoso nombre. Tú fuiste el verbo del principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Una vez más, majestuoso. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Su palabra dice que en su nombre se adorará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Levantamos su nombre en alto, reconocemos ese nombre que es sobre todo nombre en el cual todos podemos ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres, dice su palabra. En Romanos 11:33 al 36 dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Cuán inescrutables, hermanos, son los caminos del Señor. Nosotros no los podemos entender, pero el Señor en su gracia nos ha hecho una orden que contemplemos la gloria de Dios. Esa cruz y miramos nuestros pecados que allí fueron pagados. Contemplamos la vida santa y pura de Cristo que fue imputada a nosotros, su justicia, su amor, su misericordia han sido imputadas a nosotros. Y podemos nosotros, a través de ese sacrificio perfecto de Cristo, poder tener acceso a este trono de gracia. Contemplamos a Dios, hermanos. Vemos esa cruz y descansamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios
por esa cruz. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Cuanto más su asiento, hermanos. Buenos días a todos, hermanos. Buenos días. Señor les bendiga esta mañana. Vamos a continuar con nuestro programa de esta mañana del culto, dándoles primero que nada la bienvenida a todos y también dándole la bienvenida a aquellas personas que nos están visitando por primera vez. Y nos gustaría saber si hay alguien que nos visita por primera vez hoy en esta mañana. Nos hace saber levantando su mano, o segunda vez también. Nos gustaría darle una vez más la bienvenida. De este lado, bueno, me parece que ya todos son de casa. Bueno, son todos bienvenidos una vez más a la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y vamos a continuar, hermanos, dando gracias por las ofrendas, por todo lo que el Señor hace. Mientras doy los anuncios, le voy a pedir al hermano Raúl si me ayuda a recoger las ofrendas. Y los anuncios, hermanos, pues no hay mucho que anunciarles. Usted ya sabe que los miércoles tenemos nuestra clase a las 7 de la tarde, y los niños a las 6:30. Y los viernes nos estamos reuniendo a las 7:30 de la tarde para tener un tiempo de oración. Y también estamos estudiando lo que es el catecismo de Heidelberg. Y pues el próximo domingo nos estaremos reuniendo a las 11 de la mañana. No olvide que el próximo domingo tendremos nuestra comida familiar, en familia de la fe, para que usted, si usted tiene planes, pues los cancele para que pueda compartir con nosotros el próximo domingo. Y de igual manera también le vamos a invitar que se ponga de acuerdo con las hermanas. Ellas estarán dándoles algunos anuncios de lo que debe usted. ¿Es así, Pedro? Al final, todas las damas a 5 minutos por más tardar vamos a en el cuartito, aquí nos vamos a reunir. Ok, al final le regalan 5 minutos por favor a las hermanas encargadas de la organización de la comida. Se van a reunir aquí en este cuartito para que se pongan de acuerdo con los alimentos. ¿Alguna cosa que se me pase, no? Bueno, estamos entonces, hermanos, agradecidos con el Señor, y vamos a darle gracias a Dios por las ofrendas que se han levantado. Padre, te damos gracias esta mañana por las ofrendas, Señor, que se han recolectado. Te damos las gracias por el trabajo que nos das, te damos las gracias por el salario que recibimos, y también porque nos das salud, Señor, y nos das la fuerza para poder nosotros ir a trabajar cada día, Señor, por la mañana, por las tardes, para que podamos también de esa manera adquirir, Señor, nuestro salario, Padre. Te damos las gracias, te honramos, Señor, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, sin más, les voy a dejar al pastor Reyes que trae el mensaje de esta mañana, y Dios me los bendiga. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Tenemos la necesidad nosotros cada domingo de la palabra de Dios, no solamente para nuestro provecho y crecimiento, sino también para nuestra exhortación. Y queremos definitivamente poder compartir con ustedes esta palabra que el Señor ha venido trayendo desde ya hace unos meses. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Marcos, por favor. Marcos capítulo 4. Vamos a retomar nuevamente la serie del libro de Marcos. Y recuerdo rápidamente, hermanos, aquí en su folleto, al revés usted tiene el catecismo de Heidelberg, lo que toca para este día del Señor número 11. Hay dos preguntas que se van a estudiar este próximo viernes acerca de lo que es el Hijo de Dios, acerca de lo que es Jesucristo. Y también al final hemos estado orando por los inconversos, las personas que no conocen al Señor, los no creyentes.
Y ahí en su folleto de reverso tiene una lista de pasajes bíblicos de cómo usted puede orar eficazmente por por la persona que usted conoce, que no conoce el Evangelio. Vamos a orar por ellos. Usted tiene en su folleto estos pasajes importantes para poder orar de acuerdo a la Escritura, cómo podemos nosotros interceder por los no creyentes. Entonces llévese su folleto, estúdielo y también téngalo atesorado para el estudio del próximo miércoles y el próximo viernes. Vamos a retomar, como ya se lo mencioné en las clases de la exposición del libro de Marcos. Vamos a tomar una área muy larga el día de hoy. Vamos a estudiar del versículo 21 hasta el versículo 34. No lo vamos a leer todo junto para comenzar, pero sí le invito a que incline su rostro para orar, y a la medida que vamos avanzando en la predicación vamos a ir leyendo estos pasajes. Y la razón es porque es un pasaje largo que vamos a exponer el día de hoy, y quisiera tener el tiempo para poder terminar y no irme otras 2 semanas como regularmente a veces lo hago. Vamos a orar, pedir al Señor que nos dé sabiduría y bendición en este mensaje. Padre, Señor, tu iglesia, yo, Señor, venimos delante de ti, Señor, tu pueblo, Dios, en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú nos guíes, nos diriges, que nos enseñes, oh Dios, a estudiar tu palabra, Señor, y esta palabra que tú tienes el día de hoy, en la que tú nos vas a hablar a nosotros. Señor, esta palabra, Señor, que siempre es viva y eficaz y es útil para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra exhortación, Señor. Esta palabra, Señor, que es necesaria para nosotros, oh Dios, que necesitamos ese alimento espiritual. Como decía el apóstol, desear como niño recién nacido la leche no adulterada. Es esa palabra fiel, verdadera, Señor, que necesitamos, Señor. Que necesitamos para nuestro provecho, Señor, para que podamos, Señor, conformar nuestra vida a tu imagen. Para que podamos, Señor, someter, Señor, nuestro cuerpo, Señor, golpear, Señor, nuestro cuerpo, como decía el apóstol, Señor, mortificar la carne, Señor, y a la medida que nos vamos enriqueciendo de tu palabra, Señor, podamos ir creciendo, Señor, en la estatura del varón perfecto, como tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos dirija, Señor, y me ayude a mí, que son muchas mis debilidades, Señor. Y que puedo equivocarme, Señor, porque soy ser humano, Señor, y soy falible, pero tú, Señor, tu palabra es infalible, Señor, y tú hablarás a tu iglesia y a tu pueblo, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las características del ser humano es que es muy curioso, ¿verdad? Le interesan las cosas y los misterios. Temas como los ovnis, como las cosas paranormales, lo oculto, siempre tienen a despertar ese morbo en el ser humano de querer saber de qué se trata. Programas hablando de ovnis, hablando de cosas ocultas, películas hablando de misterios y cosas así, le interesa mucho al hombre, al ser humano, porque tiene esa comezón de conocer, de saber y de poder conocer lo oculto, lo escondido. Eso se ve a grandes rasgos o a grandes escalas. Incluso podemos hablar de las Torres Gemelas, del coronavirus y de cuántas cosas han pasado en el mundo, incluso de la guerra hoy entre Rusia y la OTAN o Ucrania. Queremos saber qué pasa y queremos minuciosamente entender qué es lo que está pasando para satisfacer ese morbo, esa necesidad de conocer y saber las cosas. Se puede ver a grandes rasgos como los temas que hemos mencionado, pero también se ve en cosas pequeñas e insignificantes. Muchas veces yo estoy platicando con mi esposa y Martínez dice, ¿qué? Y le digo, oye, ¿tú no seas metiche? Y él dice, no soy metiche, soy metichísimo. Y es verdad, es metichísimo, mijo. A veces las conversaciones, cuando nuestros padres hablan, otras parejas, otras personas hablan, a veces nosotros como que paramos orando porque queremos saber, como que hay esa necesidad, como que el chisme nos jala, ¿verdad? Hay cosas que nos interesan saber, hay cosas que queremos saber, secretos, códigos, ovnis, y toda esa clase de cosas y temas que despiertan la curiosidad y el morbo del ser humano.
la Biblia o la religión, si se puede llamar así, no están libres de esa curiosidad. Libros y teorías, suposiciones, códigos secretos escondidos y códigos escondidos en los manuscritos originales han salido a la luz, o mucha gente ha tratado de indagar las profundidades de las Escrituras y entender un mensaje oculto en los peregrinos, en los pergaminos, en los manuscritos originales. Y hay un código que si sigues números, si sigues códigos, se te revelarán grandes cosas, hablando de la Biblia o hablando de los manuscritos antiguos. Hay gente que trata de estudiar hebreo, griego, no para conocer más de la originalidad del mensaje de la salvación de la palabra para el alimento y la necesidad de su alma, sino para tratar de descubrir una revelación nueva, un código secreto en las Escrituras. Apóstoles y falsos profetas que se han levantado hoy en día, falsos apóstoles y falsos profetas, quiero refinar bien esa palabra falso, porque cualquiera que se hace llamar apóstol o profeta es falso, porque no hay apóstoles ni profetas en este tiempo. Pero cualquier persona puede decir, trae una revelación nueva, una revelación fresca, algo nuevo para el reino de Dios, algo nuevo para la iglesia, la cual usted va a recibir el día de hoy. Se le impartirá una nueva revelación. Y eso despierta la curiosidad de la iglesia. Despierta la curiosidad de los oyentes y se amontonan personas a escuchar semejante revelación que jamás ha sido revelada. Han pasado 2000 años después de Cristo, 6000 años desde la creación, si no hago cuentas malas, y jamás se ha recibido esta clase de revelación. Pero ahora viene el siervo de Dios, apóstol o profeta, a darnos esta revelación y despierta el morbo de las personas. Despierta el interés. ¿Sabe por qué? Porque en el hombre hay esa clase de necesidad, de sentir la necesidad de satisfacer ese morbo, esa curiosidad que cada uno de nosotros tenemos. Las parábolas que vamos a ver el día de hoy satisfacen esa necesidad, satisfacen esa necesidad de conocer del reino de Dios. Pero no es para todos. No es a todos que el Señor Jesucristo le ha revelado en su palabra y se ha revelado a sí mismo que pueden percibir estas verdades del reino, estos misterios del reino, que cual quiero poner el tema de este mensaje en esta mañana. No todas las personas pueden descubrir y descifrar lo que son las parábolas, lo que es el mensaje de la cruz. No todas las personas pueden recibirlo ni entenderlo. Y como no pueden entenderlo, tratan de descifrarlo de otra manera. Es que yo ya recibí esa revelación de la cruz. Hay algo más en la Biblia que necesito descubrir. Hay algo más en las Escrituras. Ya las doctrinas de la gracia no me satisfacen. Hay una profundidad escondida en las Escrituras. Y mi deber es descubrirlas y traerlas a luz para que toda la gente lo sepa. La verdad es que no es así. Sí hay cosas que el Señor ha reservado para Él mismo, pero la mayoría de las cosas para nuestra salvación y nuestra vida están reveladas en la Escritura. Las parábolas que vamos a ver el día de hoy, hermanos, nos ayudan a entender estos misterios del reino. Y la parábola que miramos las semanas pasadas, antes de posponer esta serie de Marcos, invertimos 5 semanas acerca de lo que es una iglesia bíblica. Regresamos para poder estudiar nuevamente este evangelio de Marcos o las parábolas. Y para hacer un recordatorio rápidamente, estuvimos 4 semanas invirtiendo en la parábola del sembrador, enfocándonos en las parábolas, qué significan las parábolas, enfocándonos en el sembrador, en la semilla y enfocándonos en los diferentes tipos de tierra para poder entender esta parábola, porque esta parábola del sembrador fue la base que el Señor puso para entender el resto de las parábolas. Y es por eso que en esta mañana quiero enfocarme en estas 3 parábolas que siguen en los versos que ya mencioné. La parábola del sembrador, rápidamente, para hacer un recordatorio, es una ilustración que el Señor utilizó para comparar lo que Él predicaba acerca del Evangelio. El sembrador, ya lo entendemos que es el predicador, y la semilla es la palabra de Dios. Este sembrador que siembra indiscriminadamente, sin discriminar el tiempo, sin discriminar la tierra, sin discriminar la cantidad,
sin discriminar su llamado de un sembrador. Sale este sembrador a sembrar siendo fiel a su trabajo, siendo fiel a la semilla. El sembrador tiene una tarea y eso es lo que es salir a sembrar. Se le ha dado una orden, se le ha dado una semilla y se le ha dado un terreno. Y fielmente sale a sembrar esa semilla a ese terreno. Se le dio una orden para obedecer, se le dio una semilla para regar y se le dio una mies donde sembrar la semilla. También miramos lo que es las 4 diferentes tierras que hay o terrenos. En el camino, que representa un corazón endurecido. Otro cae entre pedregales, que representa un corazón superficial. Otro cae en espinos, que representa un corazón atestado. Pero otra parte cae en buena tierra y es la que da buen fruto. Las parábolas que vamos a ver, hermanos, se refieren exactamente lo mismo a esta primera parábola. Es por eso que pasaremos rápidamente por estas 3 parábolas para poder una vez más aplicar las verdades del reino a nuestra vida. Aprendimos que todos los que estamos aquí pertenecemos o pertenecíamos, que yo le quisiera enfatizar esto, que pertenecíamos a alguna de estas tierras. Vale la pena también recordar, hermanos, que si tú crees que eres la buena tierra o que estás en la 4ª categoría de la tierra, no fue porque Dios te miró con el potencial de ser buena tierra, como ya lo hemos aprendido, y no te vio porque ya estabas abonado, ya estaba yo bonachón, sino que el Señor te sacó de una de las primeras 3 tierras, una de 2. O tenías un corazón endurecido, o teníamos, porque yo me incluyo ahí, o teníamos un corazón endurecido, o teníamos un corazón superficial, o teníamos un corazón atestado. Pero de algo le aseguro, hermano, que nadie de los que estamos aquí éramos buena tierra. Todo lo contrario, estábamos perdidos, hundidos en delitos y pecados, rechazábamos el evangelio, teníamos el corazón endurecido, teníamos un corazón superficial y atestado de mundanalidad y de pecado. Pero fue Cristo quien nos desarraigó de esa mala tierra y nos plantó junto a corrientes de agua viva, y resplandecemos y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fue Dios quien hizo la obra perfecta de desarraigarnos de ese lugar seco y árido y plantarnos donde hay pastos verdes. Fue la obra y el poder de Dios quien nos ha traído ahí. Entonces todos éramos ahí, una de las primeras tierras. Fue Dios quien nos transportó, nos desarraigó y nos plantó en buena tierra, y hemos estado dando frutos a 30, 60 y al 100 por 1. Entonces esta parábola, hermano, del sembrador nos enseña acerca de cómo funciona el reino de Dios y cómo funciona el mensaje de la palabra para establecer el reino de Dios aquí en la tierra y para expandirlo a través de la siembra, de la semilla. Estas 3 parábolas que tocan al siguiente esta semana y que estudiaremos brevemente explican cómo funciona el poder de la palabra y el avance del reino de Dios. Gracias, Señor. Recuerden una vez más, unos recordatorios, que las parábolas son comparaciones. Compara cosas de la vida cotidiana para dar una referencia a cómo funciona el reino de Dios. Hace una enseñanza más práctica, más entendible y más fácil de asimilar cuando se le explica a alguien con unas ilustraciones de la vida cotidiana, como el sembrador o como las que vamos a ver más adelante. Entonces nos hace la enseñanza más fácil de digerir. Por un lado, entendimos que las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, los cuales el Señor nos ha abierto los ojos y podemos oír la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Refiriéndose a aquel que le han sido otorgados este medio de gracia para poder escuchar y entender la palabra de Dios. Pero también para ellos es un medio de gracia. Pero también para otros que rechazan el evangelio es un medio de juicio para el incrédulo, para que oyendo no entiendan. Es como un mensaje camuflajeado que ellos no alcanzan a percibir y a entender. Esas son las parábolas. Ese mensaje
camuflajeado, disfrazado de Cristo, que solamente aquellos que el Señor les ha dado la capacidad de oír y entender, pueden entender. En 2 Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural, escuche bien este pasaje, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Esa es la diferencia, hermano, del que está lejos de Cristo y del que está en Cristo. Que en Cristo, dice la palabra, nos ha regalado la mente de Cristo. Versículo 15 dice: pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, quien nos capacita para entender este Evangelio. Es el Espíritu Santo quien nos ha despertado para poder entender el glorioso mensaje de la cruz, que para unos es locura, para unos es algo insípido, pero para nosotros, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. Nosotros hemos recibido esa revelación gloriosa, y como ya lo mencioné, no es porque tenemos méritos propios y éramos inteligentes, no, sino porque Dios en su gracia nos abrió los ojos, nos abrió los oídos y nos dio vida para poder recibir este Evangelio. Es el hombre natural, hermano, el hombre sin Cristo, el hombre sin el poder y la revelación del Espíritu de Dios, no puede percibir estas cosas, no las entiende. Es locura para ellos. Pero para nosotros, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. Solamente podemos entender el lenguaje de Cristo porque hablamos el mismo idioma que Cristo habló. Dice la palabra en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz. Y dice: yo las conozco y ellas me siguen. Esta es la diferencia, hermano, entre las ovejas y las cabras. Las cabras no son de Dios, ellos pertenecen a Satanás, hundidos en sus delitos y pecados, esclavizados por el mundo y Satanás en sus pecados y su concupiscencia. Pero sus ovejas, sus escogidos, sus redimidos, ellos pueden escuchar la voz de su pastor y responden eficazmente a esa voz. ¿Por qué? Porque yo las conozco y ellas me siguen. Él nos ha abierto el entendimiento y nos puso su Espíritu dentro de nosotros, no solo para escuchar y entender este mensaje, sino para responder a Él y obedecerlo. Gloria a Dios por esto, hermano. Porque si no fuera por su obra perfecta en nosotros, fuéramos unas cabras descabradas. ¿Sí conocen las cabras descabradas? De por sí tan descabradas, ahora peor. Anduviéramos de un lado para otro como cualquier cabra perdida. Pero en Cristo, hermanos, Él nos ha dado vida y nos abrió el entendimiento para poder escuchar, entender esta palabra y poder obedecerla y responder en obediencia. Entonces vamos a entrar, hermanos, a estas tres parábolas que tienen la misma intención de seguir abriendo el entendimiento y proveer de conocimiento y revelación del reino de Dios a sus hijos y a sus escogidos, pero también está trayendo más confusión para aquel que está predispuesto a rechazar las verdades del reino. Yo espero, hermanos, que los que están aquí puedan entender estas parábolas. Y si no entiende, hermano, pídale a Dios ahorita, cierre sus ojos y diga: Señor, abre mis ojos, abre mis oídos, cambia mi corazón, Señor, para recibir esta palabra que es beneficiosa y de provecho para mi alma. Hermano, ven a Cristo en fe y arrepentimiento y únete a esta familia de fe en la cual somos alimentados por su palabra para tu provecho y para tu beneficio. Miren lo que dice el versículo 33 y 34 de nuestro pasaje de Marcos. Con muchas parábolas como estas les hablaban en palabra conforme a los que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esta diferencia, que hablaba en parábolas, pero no todos lo entendían. Pero sus discípulos, los que eran de él, dice la palabra, les declaraba todo.
Esperemos que el Señor tenga la gracia y su misericordia pueda declararte a ti en este momento toda su revelación y puedas entender tu necesidad de Cristo, tu necesidad de arrepentimiento, tu necesidad de poder venir y confiar en Él como tu único y suficiente Salvador, y lo hagas a Él, tu Señor, tu Salvador, y sus méritos perfectos sean imputados a ti por su gracia. Dividiré este servicio en 3 partes, tengo pocos minutos. La primera parábola, del versículo 21 al versículo 25, le pondré la preeminencia de la luz. La segunda parábola, del versículo del 26 al 29, la preeminencia de la semilla. Y la tercera parábola le llamaremos la preeminencia de la cruz. Rápidamente estudiamos estas 3 parábolas que son una paralela de la primera parábola. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Entonces, comenzamos con la primera parábola, versículo 31, dice la palabra de Dios. Y también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís. Porque con la medida con la que medís os será medido, y aún os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermano, fácilmente y en su mente usted puede desligar rápidamente esta parábola del resto del capítulo 4 de Marcos. Y nuestra intención no es desligar ni descontextualizar esta parábola. Muchos utilizan esta parábola, y más los del Evangelio de la Prosperidad, para referirse a este. Ya ves, aquí está, dice que tienes que dar para que te dé más. Hermano, no está hablando esto de finanzas, no está hablando de dinero, de da para que se te dé más, no. Está hablando de los principios del reino, exactamente de la misma parábola del sembrador que miramos al principio. Note el contexto que hemos estado viniendo predicando desde las primeras semanas. Vamos a explicar rápidamente. Comienza esta parábola dando un par de preguntas que requieren un sentido común. La primera pregunta es: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? La respuesta es no. Y la segunda pregunta es: ¿no es para ponerla en un candelero? La respuesta es sí. Y lo podemos utilizar al contexto moderno hoy. No se pone un foco debajo de la cama o debajo de la mesa. Se pone arriba, ¿para qué? Para que nos alumbre, para que dé luz. Es un sentido común que menciona este pasaje. El énfasis principal que hace esta parábola es acerca de la luz, de la cual y cuál es el lugar adecuado que debe de ir la luz. Esas son las 2 primeras preguntas. La luz, dice esta parábola, no debe de ser escondida, no debe ser tapada, no debe de ser censurada. Esa luz es para ser elevada y puesta en alto, para que todos puedan beneficiarse de esta luz. Note, nuestro verso habla de la luz. No habla de una luz, no habla de luces, ni habla de cualquier luz. Habla de la luz. El pasaje dice: ¿acaso se trae la luz? Entonces nuestro sujeto principal es la luz en esta parábola. Podríamos remontarnos a los Salmos, especialmente al 119, un pasaje muy conocido que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y con esta referencia podríamos decir que la luz de la que habla esta parábola es la luz de la palabra de Dios, su ley, sus mandamientos o sus preceptos. Esto responderá a la pregunta ¿qué es la luz? Y podemos decir: la luz es la palabra de Dios. Pero Jesucristo quiere ir más allá de responder a esta pregunta: ¿qué es la luz? O la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién es la luz? ¿Quién es la luz? Aquí Jesús está hablando de la luz que fue traída a la tierra para establecer su reino, y esta luz vino al mundo, y esta luz es Jesucristo mismo. Él lo dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás andará ¿en qué? En tinieblas.
Él es la luz del mundo. Que Juan hace esta misma referencia en Juan, en Juan capítulo 1, versículo 6, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, este vino a dar testimonio este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, la misma palabra usada en Marcos, la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermanos, estamos hablando de la parábola que acabamos de leer. Esa luz verdadera vino a este mundo no para ser escondida ni para ser ocultada, sino para ser revelada para el beneficio del hombre. Versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero ¿qué dice? Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, miren lo que dice este pasaje, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta parábola que acabamos de leer, hermanos, hace referencia a esta revelación divina y suprema de su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra como la luz del mundo, la luz que el hombre necesitaba para poder ser sacado y librado de las tinieblas. Es esa luz gloriosa de Jesucristo que está hablando esta parábola. Es esa luz para alumbrar a todo hombre, para ser expuesta y levantada y no ser escondida. Esto es lo que está diciendo Jesucristo en la parábola de nuestro capítulo de Marcos. Yo soy la luz del mundo y no he venido a ser escondido ni a ser mantenido en secreto. Yo he venido a ponerme en alto y a alumbrar las tinieblas que están gobernando la humanidad en este tiempo. Y eso es lo que los escribas y fariseos trataron de hacer. Trataron de apagar esa luz al imponer tradiciones y acciones hipócritas. En Mateo 23, capítulo 13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque, miren lo que dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a aquellos que están entrando. Esa luz que vino a alumbrar a la humanidad, esa luz que vino a exponer toda falsedad, toda hipocresía y toda falsa religión, es la que los escribas querían suprimir, querían oprimir y querían matar hasta el punto de destruir cualquier evidencia que haya venido la luz al mundo. Cristo vino a sacarlos de su comodidad, de su confort, de su negocio. Y preferían vivir en tinieblas, aprovechándose de la ignorancia de la gente. Y cuando llegó la luz a alumbrarlos, lo primero que hicieron fue matarlo. Al acusar a Jesús de endemoniado, vemos el contexto una vez más del capítulo 3 de Marcos. Al acusar a Jesús de endemoniado, de lunático, era una forma de suprimirlo, de ahogar el ministerio que Jesucristo tenía, tratando de destruir su ministerio. Esa era la intención de los fariseos, de los escribas, y fue la intención de Satanás desde el principio de la creación, desde el principio de la caída, de eclipsar todo lo que fuera posible para que no viniese la luz del mundo a alumbrar a las tinieblas. Dice la Biblia en el protoevangelio, en Génesis, que de la simiente de la mujer saldría el Mesías, y de la simiente de la serpiente, que eran los hijos de la serpiente, que eran los hijos de tinieblas, de la luz. Y a través de la historia de la redención, o a través de la historia de la Biblia, podemos ver cómo Dios ha prevalecido la forma y la semilla, la simiente, cómo ha levantado a un pueblo de Israel y ha llamado a un siervo, a Abraham, y después a Isaac y a Jacob, y ha prevalecido, ha hecho que prevalezca ese pueblo por amor a la profecía, por amor a la semilla, por amor a los escogidos, porque de ese pueblo iban a ser el Mesías. Hemos visto cómo la luz siempre ha querido ser apagada, matando a los profetas,
persiguiendo al pueblo de Israel, tratar de destruir al pueblo escogido. ¿Por qué? Porque la simiente de Satanás siempre ha tratado de destruir esa luz. Siempre ha tratado de destruir esa profecía y que no se cumpla esta manifestación gloriosa del reino de Dios que fue en Cristo Jesús. Pero el Señor, poderoso, glorioso, hizo que su pueblo prevaleciera hasta los tiempos cumplidos. Hace 2000 años que Cristo nació de la Virgen María, creció, vivió una vida santa y pura que tú y yo no podíamos vivir. Vivió en los tiempos de Poncio Pilato, fue muerto, fue crucificado y resucitó al tercer día. Y esa luz se ha levantado para alumbrar a todo hombre. Esa luz se ha levantado y se ha puesto en alto, hermano. Y las puertas del infierno no prevalecerán jamás en contra de la luz gloriosa del Evangelio de Cristo y de su iglesia. Desde la naturaleza caída del hombre, que ama las tinieblas, huye y corre de la luz, detesta y odia esa luz, no soporta estar en la luz, le gusta lo secreto, lo oculto, lo escondido. Desde una vez más, desde el primer pecado de Adán y Eva, ellos reaccionaron ante esa luz, escondiéndose, sintiendo vergüenza y tapándose de su pecado. Su temor a la luz siempre ha sido expuesta a ser confrontados. Desde entonces el hombre ha tratado de poner un velo a esa luz. Nota lo que dice el versículo 22. Primero levantamos la luz, primero dice, esta es la luz que se pone en lo alto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esa luz? Dice el versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Hermano, es imposible apagar la luz, es imposible eclipsar la luz. Toda su gloria revelada, la completa manifestación de su naturaleza y de su reino final en los tiempos será expuesto. Dice el versículo 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque a la medida que os medís, os será medido, hermano. Cuando nosotros traemos y hemos entendido esta revelación de la luz, no es para ocultarla, sino para que todo lo manifestado de Jesucristo ha sido revelado para nuestro beneficio. No hay nada oculto, no hay nada oculto, no hay nada de Cristo que se va a mantener oculto y nada escondido que no haya de salir a la luz. Todo lo que el hombre quiere oprimir, todo lo que el hombre quiere esconder, todo eso saldrá a la luz por el Evangelio glorioso de Cristo. Querían esconder al Mesías, querían matarlo, querían destruirlo, querían aniquilar incluso a los discípulos cuando dijeron, déjenos que hablen. Si es de Dios, va a prevalecer, pero si no es de Dios, en unos cuantos meses, dice de Hechos, unos cuantos meses van a terminar y van a terminar dispersados, se va a terminar ese movimiento de esos del camino o de esos cristianos. Si alguno tiene su oído para oír, oiga, que la manifestación, que la luz de Cristo no es para ser ocultada ni apagada, sino para ser manifiesta. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que os medís os será medida, y aun que os añade a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Aquí hay un pequeño juego de palabras que no podemos desligarlo del contexto. Lo que Jesús está diciendo es que aquellos que oyen, aquellos que reciben la luz de Cristo y su revelación, se les otorgará más. Por eso que el camino del justo es como la luz de la aurora, dice la palabra, que va de aumento en aumento. Y la palabra del Señor nos enseña que el camino del justo va de gloria en gloria y de poder en poder, porque aquel que ha recibido la luz de Cristo se le otorgará más revelación, más palabra, para que pueda él conformar su vida a esta luz gloriosa de Jesucristo. El que tiene, dice, mirad, porque con la medida que os medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Está hablando, mire lo que está hablando de lo mismo, de aquel que se le han abierto los ojos, aquel que ha recibido y ha oído la palabra. Dios dice, aquel que oye, a vosotros los que oís,
se os añadirá, porque al que tiene se le dará, para el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Una vez más, hermano, no desligue estos pasajes del contexto de las parábolas. No está hablando de dinero, de prosperidad, no está hablando de eso, está hablando del principio del reino. Aquella tierra que ha recibido tanta revelación y se ha paseado en la gloria de Dios en la iglesia y ha recibido mensaje tras mensaje, canto tras canto, palabra tras palabra, y rechaza la luz. Aun eso que habéis recibido se les hará quitado. Llegará el momento que estarán delante de la presencia de Dios y la única esperanza de vida que tenían, aun esa esperanza de vida se les será arrebatada y serán mandados al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque rechazaron esa única luz verdadera. Y aun lo poco que tenían, ese pastor gritón de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, lo poco que él enseñaba, lo han rechazado y lo han menospreciado. Y eso poco que tenían les será quitado, les será arrebatado y serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, estamos hablando de la misma parábola del sembrador y de las tierras. No es la tierra que recibe el mensaje con gozo y con alegría y empieza a decir: wow, conocí una iglesia, conocí un pastor, conocí un ministerio que me llenan de la palabra de Dios, pero luego llegan los problemas y se va. Es eso exactamente lo que está diciendo, que lo que dice que había tenido, aquello de lo que se gloriaba, aún eso se le quitará. ¿No es verdad que cuando Cristo se manifieste en gloria y en poder en su segunda venida, los que tienen esa luz recibirán mucho más? Gloria a Dios, porque viviremos con Él eternamente y para siempre, y disfrutaremos de la luz gloriosa de Cristo por toda la eternidad. Y dice la Biblia que el cielo no necesita luz, no necesita sol, ni foco, ni lumbreras. ¿Por qué? Porque su gloria alumbra todo. Amén. Pero aquellos que han rechazado este evangelio, lo que dicen o lo poco que tienen, hermano, esto poco que tú tienes ahorita, ¿sabes qué es esto poco? Esa vida que tienes ahorita. Estás aquí respirando, estás aquí viendo y escuchando, caminando, utilizando todos tus, ¿cómo se dice? Sentidos, gracias. Utilizando todos los sentidos. Estás aquí, hermano. La luz y la misericordia de Dios están aquí ahorita, manifestándose en tu vida. Llegará el momento que si sigues rechazando este evangelio, llegará el momento en el que se te quitará eso último que tienes. Llegará el momento en el que tú estarás delante de Dios, tú y yo estarás delante de Dios. Y si no hemos sido reconciliados en Cristo, aún eso que tenemos os será quitado. La vida se te despojará de la vida y entrarás a una muerte segura, que es en el infierno, en el lago de fuego, preparado para llevar a sus ángeles. ¿Sabe por qué lo digo? Porque la segunda parábola habla de eso, y la tercera también. Es la segunda parábola, la preeminencia de la semilla, versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, dice, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hermano, estamos hablando de lo mismo. No está hablando de la ciega, que la que no ve. Está hablando de que el Señor, el segador, el Dios de la mies,
Jesucristo mismo vendrá y cegará la tierra. Y aquel fruto, aquella persona que dio fruto, aquel grano que ha dado fruto, que está vivo y que está en Cristo, que ha recibido la luz, dice la palabra, pondrá unos a su izquierda y a otros a su derecha. Y a los su derecha vendrá: venid, bienvenidos, benditos de mi Padre. Y a los de su izquierda les dirá: no os conozco, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Una vez más entramos en el área de la agricultura y usa otra de estas metáforas de la semilla. En esta ocasión hace referencia al poder que actúa detrás de la semilla. Hermanos, el milagro más grande de la salvación está explicado en esta parábola. De la misma manera que nosotros no entendemos cómo funciona el poder del Evangelio, nosotros solo predicamos y enseñamos a Cristo y a este resucitado, y no sabemos cómo funciona esto en tu corazón, en mi corazón. No sabemos, porque es el trabajo y la obra de Dios. ¿Sabe qué hacemos el hermano Héctor y yo? Y los hermanos que predican, ¿sabe qué hacemos? Predicamos y luego nos vamos a dormir. Porque así dice la palabra, ¿sí o no, hermano? A veces sí. ¿Por qué? Porque el sembrador sale a sembrar, miren lo que dice la palabra, sale a sembrar y luego se va y se duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es lo glorioso de este reino, de este evangelio, hermanos, que nosotros no podemos provocarte en ti frutos. No podemos salvarte, y gloria a Dios por eso, hermanos, que depende de la obra de Cristo, que su palabra hace el efecto en la vida de los corazones de los que están aquí, y empiezas a dar frutos de arrepentimiento y dices: ¿qué me está pasando? Es el poder y la obra del Espíritu Santo obrando, porque así funciona el reino de Dios, así funciona su palabra, así funciona el Evangelio. Por eso predica, hermano, predica a tiempo y fuera de tiempo, y descansa que yo sembré y Apolo regó, pero descansa que el crecimiento lo da Dios, el Señor Dios. Amén. Eso es el principio del reino. Así funciona el Evangelio. La semilla produce vida sin que tú intervengas. Pablo decía, una vez más lo menciono: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es del Señor. 1 Corintios 3:6, el versículo 16 de Romanos 1 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Es el principio del reino. Así es que yo, cuando salga de aquí de la iglesia, me eché a dormir. Sí, porque no me toca a mí ni al hermano Héctor, nada. Sí, podemos enseñar y dar seguimiento, dar discipulado, como es nuestra obligación y nuestra responsabilidad, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento lo da el Señor. Eso debe de dar descanso al sembrador. Esto da descanso a nosotros los pastores, nosotros que no podemos ni podemos provocar frutos en ustedes. Y la tierra una vez más da fruto, dice el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. O sea, la tierra produce fruto. Primero hierba, luego espiga. Estamos hablando de lo mismo, hermano, al 30, al 60 y al 90. Primero hierba, luego espiga, y después grano y espiga. Y cuando está listo y maduro, cuando el Señor te llame a su presencia, hermanos, es porque ya estás, ella te quiere ya. Por eso cantamos: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. ¿Qué vamos a hacer? Le adoraré, cantando las grandezas de su poder y su infinito amor. ¿Esto es glorioso, hermanos? Que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado y hace que produzcamos fruto, que no sabemos cómo funciona. Y el Señor está haciendo la obra en su iglesia, en su pueblo. Eso me lleva a mi tercer y último encabezado para terminar. La parábola de la semilla de mostaza. Mira esta palabra tan hermosa, hermanos. Decía también: ¿a qué haremos semejante? O sea, preguntándose: ¿cómo más les compara el reino de Dios? Ya se los expliqué de diferentes formas, en diferentes parábolas.
Pero aquí dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Versículo 31. Dice, no dice, pero pienso yo, ¿verdad? Es como un grano de mostaza, que cuando se cae en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Esta hipérbole que utiliza Jesucristo aquí, haciendo referencia a la semilla de mostaza como la más pequeña. Obviamente sabemos que hay semillas mucho más pequeñas que la semilla de mostaza, pero enfatizando en el contexto de esta parábola y en el contexto del pueblo de Israel, la semilla de mostaza producía unos grandes arbustos, unas grandes hortalizas, y el Señor enfatiza esta semilla insignificante y pequeña para trazar el poder y el alcance que tiene el reino de Dios, que para muchos es insignificante. Mide como unos 2 milímetros la semilla de mostaza, ya la medí. Es una semilla muy pequeña. Lo que para muchos es insuficiente, insignificante, para unos es locura, para otros es necedad. Y voy a explicar esta parábola, hermano, unos pasajes bíblicos, porque ya está explicado todo. Pero este es el mensaje del reino. Primera de Pedro 2, 6 y 7 dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice el versículo 7: para vosotros los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra de los edificadores que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ya me tocó una campanita. Vamos a ver qué hacen los niños. Esa piedra, dice la Biblia, que despreciaron los edificadores, ha venido a ser la piedra más importante del ángulo. Isaías 53 es un pasaje tan hermoso que nos revela cómo era el Cristo, cómo era Jesús, cómo se le tenía a Jesús. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo estimamos. Y no lo estimamos, perdón. Esta no quiere la semilla de mostaza. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino como cabras descabradas. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y aquí está el fruto de esta semilla. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Dice: y su generación, ¿quién la contará? ¿No es esa semilla de mostaza que vino a la tierra como ser humano, como hombre, 100% Dios, 100% hombre? Con todas nuestras tentaciones y con todas nuestras debilidades, pero sin pecado y sin mancha. Dice la palabra que no es, dice en uno de los pasajes, dice: de Nazaret puede salir algo bueno. Puede este evangelio que a uno les parece locura y a otros les parece tonto, ¿sí? Pues este evangelio, hermanos, el glorioso evangelio de Cristo, que ha traído una luz a la humanidad, y podemos descansar
en Él. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó a los muertos, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificáis así, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No es este el mensaje del Evangelio, hermanos, el que ha sido más despreciado por muchos y es el que más se ha expandido en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. No es este hijo del carpintero menospreciado quien ha sido hecho Señor y Salvador. No es este Jesús del que dijeron: de Nazaret puede salir algo bueno, y ha sido llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. No es la cruz de Cristo, hermanos, que para muchos es locura, para otros es algo tonto creer en esa cruz, pero para nosotros, poder de Dios para salvación. Hermanos, los misterios del reino no son tan misterios para nosotros que creemos, sino que hemos entendido el poder del Evangelio, hemos experimentado el poder del Evangelio y hemos venido a Cristo en el arrepentimiento, reconociendo nuestra necesidad de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, y venimos a Él porque necesitamos de Él para ser salvos de la ira que libera de Dios. El reino de Dios se ha manifestado para todos nosotros. El reino de los cielos ha venido en su revelación suprema, que es Cristo, que a través de su muerte en la cruz podemos nosotros ser redimidos de nuestros pecados. Y si tú, hermano, amigo que estás aquí, si tú descansas en los méritos perfectos de Cristo y vienes a Él en fe de arrepentimiento, tú eres parte de esta familia de la fe. Hermanos, los misterios del reino tienen que ser escudriñados minuciosamente para ver qué revelaciones nuevas tiene la Escritura. Porque el Evangelio, Cristo, es la revelación suprema de nuestro Dios. Sí, escudriña la Escritura, porque son ellas las que dan testimonio de esa luz verdadera que es Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por estas parábolas que nos abren el entendimiento acerca de los misterios de tu reino, Señor, que no son misterios para nosotros, para aquellos que tú nos has abierto el entendimiento y nos has dado la capacidad de oír y de entender tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu poder, por tu amor, por tu misericordia, porque nos has abierto, Señor, y nos has llamado a fe y arrepentimiento, Señor. Y podemos, Señor, vivir, experimentar esta gloriosa manifestación de tu reino aquí en la tierra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Dios, a entender estos principios. Señor, a depender, Señor, de la obra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y podamos ser fieles a esta palabra, Señor. Y como decía tu palabra, Señor, no somos nosotros los que nos toca provocar los frutos o provocar el arrepentimiento, Señor, eres tú el que da fruto, Señor, el que haces que la tierra dé fruto, Señor. Es tu semilla poderosa, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, Señor. Son tus preceptos, es tu ley, Señor. Es tu palabra, Señor, viva y eficaz, Señor, que nos edifica, nos llena, nos transforma, Señor. Eres tú, Señor Jesucristo, que nos levanta, Padre, que nos ha dado vida y que nos mantiene y nos sostiene hasta llevarnos hasta tu presencia, Señor. Llegará el momento, Señor, en que la hoz será echada a la tierra, Señor. Y aquella cizaña
aquel que no ha llegado a la luz, que ha rechazado la luz del Evangelio, será cortada y echada al fuego. Aquellos, Señor, que han dado frutos, Señor, que han sido plantados por tu gracia en pastos verdes y dan fruto a 30, a 60, Señor, serán cortados y llevados a tu presencia eternamente y para siempre. Señor, ayúdanos. Si hay una tierra aquí, Señor, que todavía está siendo distraída por las mundanalidades, Señor, por el pecado, Señor, por Satanás, oh Dios, si hay una tierra aquí, Señor, un hermano, un amigo, Señor, que está batallando, Señor, en recibir este Evangelio, Padre, ábrele sus ojos, Señor. Abre su entendimiento, Señor, y tráelo a ti en fe, en arrepentimiento, y reconozca, Señor, que solamente en ti hay salvación. Reconozca sus pecados, arrepienta, Señor, y que confíe en tus méritos, Señor, para su salvación, Padre. Oramos, Señor, y descansamos en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo, llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Recuerde, llévese su manual. Que recuerde la próxima semana hay comida. Eso les gustó, ¿verdad? Reúnanse con los hermanos aquí que va a haber. Están invitados en Facebook. Vénganse a comer al servicio.